Bueno, vamos a dar lugar al caso clínico número 4, dolor abdominal de etiología inusual. Está presentado por los doctores Olivera, Brito y Gómez, de la provincia de Neuquén. Si respetamos el tiempo, podemos entregar la sala a 19:30. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Olivera, soy médico del Ejército. Me desempeño en una unidad en Junín de los Andes, Neuquén. Tratamos a personal militar y a sus familiares. Vamos a presentar un caso clínico de un paciente, un militar en actividad, sexo masculino, 45 años de edad, cuyo oficio consiste en ser vaquiano, entonces guía a las personas por la montaña en distintas actividades, bajo la nieve, con inclemencias climáticas bastante importantes, bajas temperaturas. Podemos decir que tiene un umbral del dolor elevado. En este caso, sus antecedentes personales eran una luxación de hombro, una ya antigua, un bloqueo incompleto de rama derecha, y lo más importante de esto era que tenía el antecedente de alcoholismo. De acuerdo a lo que él relataba, estaba en terapia desde hace un año que estaba en abstinencia, no tenía antecedentes quirúrgicos y no tenía una medicación habitual. Consulta en febrero por dolor abdominal difuso, de características continuas, que había ido incrementando, por lo que lo lleva a consultar. Se acompañaba de un síndrome nauseoso con vómitos de alimento. Generalmente todo el malestar se incrementaba 20 minutos después de las comidas. Presentaba además una astenia marcada y una disminución de peso que llamaba la atención, de aproximadamente 15 kilos en los últimos 2 meses. No había presentado fiebre ni diarrea. El examen físico, dentro de los parámetros, los signos vitales estaban normales, a excepción de la temperatura axilar, que presentaba una febrícula en ese momento, y el dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha y en el flanco derecho, con una leve reacción peritoneal de acuerdo a la historia clínica. Los estudios complementarios se solicitan en ese momento, incluyendo radiografía de tórax, laboratorio de sangre y orina, una ecografía abdominal. Se pide una interconsulta con el cirujano. La ecografía abdominal no mostraba alteraciones. De acuerdo al ecografista que lo realiza en ese momento, tenía gran interposición de gases. Y el laboratorio solamente mostraba 11.000 blancos. Esa es la radiografía de tórax, que no presentaba alteraciones. ¿En qué podríamos pensar con los datos que tenemos hasta el momento? Bueno, estamos pensando en una patología ulcerosa, según la mayoría. Nosotros, o mejor dicho, en ese momento en el hospital sospechaban de una patología quirúrgica, por lo cual es internado por cirugía general. Se deja con indicaciones de ayuno, hidratación parenteral, ranitidina y dipirona en el caso de que presentase fiebre. Un comentario. Un paciente que está hace 2 meses con dolor abdominal, pérdida de 10 kilos, astenia. La primera cosa que voy a pensar que tiene sin fiebre, sin alteración de hábito intestinal. Cáncer de estómago, cáncer de páncreas, hay que hacer una veda, hay que hacer una ecografía, ese negativo TAC. No pensaría primero como algo quirúrgico para el paciente. Hasta que el cáncer de páncreas de estómago lo es quirúrgico, pero que hay que hacer el diagnóstico primero. Totalmente de acuerdo en ese punto. Sin embargo, en el momento que se atiende,
O sea, nosotros trabajamos es como una enfermería, como un dispensario en el lugar que trabajamos, y tenemos solamente un hospital público en el cual nosotros nos apoyamos con el personal que necesita asistencia y un poquito más de complejidad. En ese caso se interpretó así, quedó con esas indicaciones, esa noche presenta un pico febril, además empieza con distensión abdominal y empieza a presentar deposiciones diarreicas, acuosas, aproximadamente 5 o 6 deposiciones durante esa noche comienza. Se solicita coprocultivo y se indica comenzar con antibióticos endovenosos, con ciprofloxacina en la internación. Tiene una mejoría, empiezan a probar tolerancia vía oral y queda finalmente con dieta líquida. Al tercer día mejora el dolor, ya no presentó más fiebre, continuaban las deposiciones acuosas, ahora sí con menor frecuencia, y se decide darle el alta hospitalaria. En ese momento le dan el alta hospitalaria con antibióticos vía oral en forma ambulatoria. Ahora habría que pensar si solicitamos algún otro estudio como para complementar lo que se hizo en ese momento y ya sospechando en alguna patología. Ya hemos puesto lo que podía ser una radiografía de abdomen que se omitió, la colangioresonancia, ya como algo muy complejo, una angiotac o la endoscopía digestiva alta, como decía el doctor. Bueno, la mayoría coincide en lo que sería la videoendoscopía digestiva alta. Con esa sintomatología nosotros pensábamos pedir lo mismo, pero cuando uno está, después de ver las presentaciones de los casos clínicos anteriores, uno se da cuenta que los otros juegan en el Monumental, la cancha Independiente y yo en un potrero, porque uno no tiene acceso a lo que son estudios de alta complejidad, por un lado por el medio y por otro lado por el tema de la cobertura de las obras sociales y la disponibilidad que tienen los pacientes, la parte económica. Yo quería preguntarle, doctor, una duda, soy la doctora Gobelet. Sí. ¿Por qué lo trataron con antibióticos, digamos, de partida? ¿Por qué eligieron empezar con antibióticos y se había hecho un pic febril? O sea, ¿cuánto había llegado la fiebre? Si lo hemocultivaron previamente, porque si pensaron en empezar con antibióticos, pensaron que era porque el paciente se estaba deteriorando y en principio uno debería hemocultivar o pancultivar, digamos, ¿no? Sí. En este momento el paciente acudió a lo que era a la guardia del hospital público de allá. Entonces, cuando ellos lo encuentran con esa clínica, lo interpretan como un cuadro que podía ser quirúrgico, lo internan. Posteriormente tiene el pico febril de 38 a la noche y empieza con diarrea. No tenía moco, no tenía pus, de acuerdo a la historia clínica, pero me imagino que quisieron cubrir una diarrea infecciosa con esos antibióticos. Porque la pregunta se realizó el cultivo, me olvidé de decir eso, se realizó el cultivo y se esperaba, cosa que posteriormente al tratamiento que había iniciado con los antibióticos da negativo, claro, por lo que suspende los antibióticos. Pero en ese momento se indicó eso. La pregunta va porque para que no quede el concepto que todo cuadro de diarrea, porque tenga fiebre, le vamos a dar antibióticos, ¿no? Porque si es una diarrea no disentérica y un paciente que no tiene alto riesgo, uno podría, o sea, que no es un paciente inmunodeprimido, no debería darle antibióticos, por lo menos no tenía otros antecedentes. Pero me imagino que trataron de hacer un tratamiento empírico y posteriormente dio negativo el cultivo. Perdón, un comentario también que entiendo en el medio que ustedes trabajan. Una cosa que es fácil de hacer es un fresco de materia fecal. El fresco de materia fecal, el bioquímico de guardia lo ve como un frotis sanguíneo. Entonces, si bien algunos trabajamos en hospitales más grandes, siempre está la pobreza como enfermedad nacional. Entonces, adiestrarlo al bioquímico, que tenga que ver un frotis de materia fecal, que le tarda lo mismo que ver un frotis de sangre, es un medio importante que le asegura a usted la presencia o no de elementos que indican infección, hasta que venga el copro y uno no se quede ni corto ni largo con el tratamiento. Exactamente. Yo en este momento me encuentro con el paciente. Pero me llama la atención que la clínica era dolor de fosa ilíaca derecha y flanco derecho. Y el enfermo ha bajado 15 kilos y lleva mucho tiempo con esta historia. Entonces no es
de ahora. Tiene una exacerbación actual, pero tiene una patología que la trae hace harto rato. Bien. ¿Y en la ecografía de qué calidad hablamos? Porque nosotros tenemos capacidad de ver la calidad de la pared intestinal con ecografía. Pared fosiliaica derecha, el ciego, el hilo terminal, etc. El ecografista informó la vesícula normal, paredes finas, no había lesiones de litos, no encontró engrosamiento en lo que él pudo ver de la parte de sigma, engrosamientos parietales, él lo refiere como normal y no pudo observar el páncreas por la interposición de gases que él refiere. Nosotros coincidíamos en el tema de la videoendoscopía digestiva alta. Sin embargo, estábamos con todo este tema que yo les explicaba, la parte económica, de conseguir que se pueda hacer el estudio. En ese lugar donde nosotros estamos no hay, así que si hacen endoscopía y quieren ir, el paciente acude, no es el que está en la foto, pero acude una semana después, refiriendo que continúa con la sintomatología, principalmente el dolor abdominal, que él refiere difuso, posterior a las comidas y una astenia que se va incrementando. En este momento se le solicita un control de laboratorio en el que se observa una elevación de los glóbulos blancos, con una elevación de las plaquetas 576.000, una FAL de 330, la orina era normal, se repite la ecografía que nuevamente no muestra alteraciones, solamente el meteorismo, y se da un tratamiento con dieta y analgésicos. Los días subsiguientes el paciente continuó con la falta de apetito, la astenia llegó a ser, de acuerdo a sus palabras, que no podía levantarse de la cama y empezó a acompañarse de mialgias. Por la noche decía presentar escalofríos, no volvía a constatarse fiebre, por lo menos en las consultas. Y persistía una diarrea, pero ya eran 2 deposiciones diarias, blandas, no eran acuosas, y el dolor abdominal. Se agregaron lo que son las enzimas pancreáticas, las enzimas hepáticas. Se encontró una leucocitosis en aumento que llegó a 18.800 blancos con una neutrofilia de 82%, un eritro de 50, las amilasas eran normales, la GGT estaba elevada, de 124, recordemos que era un paciente que subrepticiamente continuaría con el tema del alcohol, de acuerdo a los allegados. Por más que él decía que hacía un año que no tomaba absolutamente nada, la función renal estaba bien y encontramos en una proteinuria de una cruz. Al examen físico, el paciente en ese momento presenta dolor en fosa ilíaca izquierda con leve reacción peritoneal. Se inicia un tratamiento empírico pensando ya en los escalofríos nocturnos, la elevación de los glóbulos blancos con la desviación y con el dolor en fosa ilíaca izquierda, en un cuadro que tendría que ver con una diverticulitis. Entonces se empezó un tratamiento con amoxicilina y ácido clavulánico durante una semana, se continuaba con la dieta y con un inhibidor de la bomba de protones. El paciente tiene en este momento era para considerar si el auditorio consideraba adecuado o no el tratamiento realizado con esa clínica y con ese laboratorio.